Bendiciones, hermanos. Me da gusto saludarles, deseando y esperando en el Señor que se encuentren bien físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Que nada venga a desanimarlos, que nada venga a desalentarlos de las grandezas que Dios nos da a través de sus promesas. Les comparto una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, compartírselas una vez más. No olvides lo que Dios ha hecho en el pasado. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, 18 y 19, hay una historia maravillosa, pero hay unas verdades ahí que nos ayudarán. Es una historia muy conocida. Hay cosas que nos gustaría olvidar, pero hay cosas que no debemos permitirnos olvidar. Hubo ocasiones en las que Dios le dijo a Israel, y te acordarás. Eso significa que Dios no quería que lo olvidaran. Te acordarás de esto, de aquello. Pero ciertamente en otras ocasiones le dijo, no se acuerden de las cosas pasadas. Había ciertas cosas que Dios no quería que el pueblo las recordara. Dios quería que ellos se enfocaran. Yo voy a hacer cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. Dios quería que Israel se enfocara en eso. Hay cosas o experiencias de la vida que nos han sucedido y al recordarlas nos causan cierto dolor o tristeza, aflicción. Y eso crea en nosotros algo que se llama incertidumbre, es decir, inseguridad con temor. La incertidumbre tiene la habilidad de enfocarse exclusivamente en nosotros con el fin de que el misterio de lo que nos espera en el futuro nos haga que olvidemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Si usted ha sido un cristiano por mucho tiempo, se debió haber dado cuenta de que la fidelidad de Dios en el pasado arroja una sombra de paz sobre el futuro. La fidelidad de Dios hacia nosotros en el pasado debe dar forma a nuestra seguridad y perspectiva sobre el futuro, confianza. Así que cuando se da la señal de abrocharse el cinturón y se da la orden de despegar, hay que recordar lo que Dios ha hecho. Vamos a mirar la vida de un hombre que olvidó lo que Dios había hecho en el pasado, por lo menos en un tiempo. Su nombre es Elías, un gran profeta, pero también un ser humano. Igual puede ser cualquier otra persona. Puede estar mi nombre ahí, Roberto, o Pedro, o María. Pero vamos a observar a Elías. Es una historia interesante. Cuando Acab, que era rey de Israel, se volvió contra Dios, Dios envió a Elías. Acab fue el rey más malvado que Israel había tenido hasta entonces. Fue el octavo rey de Israel, a unos 70 años después de la muerte de Salomón, con un reino dividido. Se casó con Jezabel, una mujer extranjera, seductora, prepotente, arrogante, terrible, y esta mujer estaba en contra de la ley establecida por Dios. Ella estableció el culto a Baal como la religión nacional y por si no fuera suficiente, gobernaba el país. Reconstruyó la ciudad de Jericó. Dios había dicho que no. Acab hizo más para provocar al Señor que todos los reyes anteriores. Dios envía a Elías para advertirle al rey Acab cosas que Dios estaba determinado a hacer. Elías anuncia que no habrá lluvia durante varios años. Dios lo envía a la quebrada de Querib y Elías es alimentado a través de los cuervos. No había agua, pero Elías milagrosamente Dios permitió que a su profeta no le faltase el agua, así que había un arroyito que corría con suficiente agua potable. Cuando se secó el arroyo, Dios lo envió a vivir con una viuda que tenía un hijo en Sarepta. El hijo se le muere a la viuda y Elías ora a Jehová y el niño resucita, vuelve a la vida. 3 años más tarde, Dios envió a Elías de vuelta a Acab y le dice que va a llover. Dios envía a Elías a Acab una segunda vez,
para anunciar la lluvia. Para este punto, Acab está enojado y desesperado. Y aquí es cuando Elías desafía a los profetas de Baal y Acera a un duelo para demostrar que el Señor es Dios. Ambos se construyen altares con el fin de hacer descender fuego. Los 850 más o menos profetas de Baal pasan todo el día bailando y rasgando sus cuerpos en una invocación a su Dios para que hiciera descender fuego del cielo. Pero después de muchas horas sin recibir ninguna respuesta, ahora es el turno de Elías. Elías empapa el altar de agua, ora a Dios, y Dios sin previo aviso hace descender fuego sobre el altar que había edificado Elías. Aquí está un fragmento de su oración en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 36. Elías oró: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Después de dar muerte a los 800 profetas de Baal en el arroyo de Cisón, allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Toda esta historia como que tiene un final feliz, pero increíblemente toma un giro interesante. En el siguiente capítulo de Primera de Reyes, el capítulo 19, vemos a Jezabel. Jezabel amenaza a Elías y él huye a Berseba de Oreb. En el verso 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dijo allí a su criado, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Elías, ¿eres tú el mismo hombre que resucitó a la hija al hijo de la viuda? ¿El mismo que cerró los cielos para que no lloviese por 3 años y medio? ¿Eres tú el mismo Elías? Se fue a Berseba a más de 100 kilómetros de distancia, pero en su angustia el Señor cumple sus necesidades. A pesar de nuestra falta de confianza en Dios, Dios nos habla. Dios siguió hablándole a Elías. Ahí mismo en el capítulo 19, verso 9. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? En oposición a otro lugar, ¿por qué te escondes? Escuché la respuesta de Elías a Dios. Suena más bien como una excusa. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Sí sentía esto Elías. Era un hombre que tenía un celo por las cosas de Dios. Y le dijo: han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí hay un problema, y es lo mismo que nosotros hacemos. Aquí Elías nos representa a todos. En el verso 10, Elías tenía algunos de los hechos, pero su interpretación de los hechos que él tenía estaba equivocado. El temor, la angustia, la depresión, la ansiedad nos perturba y podemos malinterpretar las cosas que estamos viviendo. Según su interpretación, la incertidumbre, su falta de confianza en Dios, lo dejó asustado, paralizado, angustiado, hundido en una depresión. He aquí un hombre que hizo que cayera fuego del cielo y se detuvo la lluvia. Ahora una mujer
lo tiene asustado. Al mirar Dios las circunstancias de Elías, no lo deja solo, no le reclama o reprocha nada, no le dice que después de lo que acaba de pasar estás aquí, después de que yo te he respaldado con todo esto que ha sucedido atrás, hace unos meses atrás, estás aquí escondido. ¿Quién ha estado contigo, Elías, todo este tiempo? Dios no le hace reclamaciones. Al contrario, mire cómo Dios trata el asunto. Elías, tú tienes todavía el sartén por el mango. Allí mismo en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, verso 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Verso 14, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías, te tienes que dar cuenta que Dios tiene el control de todo, tanto en la tempestad, en el fuego, en el terremoto, como en la quietud. No es como tú ves las cosas, sino como las veo yo, dice Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Quizás Elías piensa: como yo lo veo, yo he hecho todo lo que puedo hacer. Pero eso no significa que así Dios lo ve. Como yo lo veo, no hay esperanza, no hay luz al final del túnel. Como yo lo veo, estoy completamente solo otra vez. Como yo lo veo, nada va a cambiar. Entonces Dios le da a Elías un recordatorio, no de quién era y qué podía hacer en caso de que decida hacerlo. Le pide a Elías una vez más, como si dijera: Elías, a la luz de lo que soy y lo que puedo hacer, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Continúa tu trabajo, continúa hacia adelante. No es como tú lo ves, no es como tú lo juzgas, no es como tú piensas, no es como tú sientes. ¿Qué planes tienes? A la luz de lo que soy, le dice Dios. Es como si Dios le dijera a Elías: a la luz de lo que soy y lo que puedo hacer, ¿qué estás haciendo aquí, en estas circunstancias? Contándome tus excusas, metido en esta depresión, en esta desesperación, en esta ansiedad, estás escondido en tu frustración. Hermanos, a veces hacemos ver a Dios tan pequeño en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros temores. Reducimos a Dios mucho menos que un temor a cualquier cosa o un momento de ansiedad frente a cualquier circunstancia. Dios no desecha a su profeta frustrado, así como Dios no nos desecha a nosotros tampoco cuando estamos frustrados. Dios informa a Elías de su plan, que ha estado trabajando detrás de bastidores todo el tiempo mientras Elías estaba yendo de un lado a otro, escondiéndose. Dios le dice a Elías, verso 15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dios todavía tiene planes con Elías. Elías creía que estaba solo. Según su perspectiva, Elías no es el único. Para la sorpresa de Elías, Dios había conservado a más de 7,000 hombres en Israel que no habían doblado sus rodillas a Baal ni besado con su boca.
Elías no lo sabía. Él creyó que estaba solo y solo quedaba él. Pero Dios se había reservado un remanente de 7,000 hombres fieles que amaban a Dios, buscaban a Dios. Hermano, hermana, no estás solo, no estás sola. Hay gente que ha pasado por pruebas y luchas peores que las tuyas, que las mías, por momentos de angustia y desesperación, pero ahí están fieles, de pie, adorando, alabando, exaltando el nombre de Jehová. Elías, yo creo que pensó: Señor, has estado muy ocupado. Me imagino que Dios le dice a Elías: hiciste un viaje de 1 mes de distancia de donde está la acción. Deberías preguntarte: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Hermano, hermana, ¿dónde estás ahorita? Te pregunto, ¿dónde estás ahorita? En este tiempo, hoy, en este día, ¿en dónde te encuentras? ¿Estás escondido, refugiado en el temor, en la angustia, en una cueva de desilusión, de desesperación? ¿Tu Dios es grande? ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Es el Dios de la Biblia? ¿Es el mismo Dios de la Biblia? Entonces tu Dios es más grande, tan grande que todo el universo no lo puede contener. Elías tenía 2 problemas. Se olvidó de las cosas que Dios había hecho en el pasado. Había algunas cosas que no sabía nada que Dios estaba haciendo en el presente. Esos eran los 2 problemas que Elías tenía. Elías, te olvidaste de lo que Dios hizo por ti hace solo cuestión de meses. En los últimos 3 años Dios se movió en tu vida tremendo. Y otra cosa que te has olvidado, no sabes, es que Dios no se detiene, Él sigue actuando. Elías se olvidó de la fidelidad de Dios en el pasado. Es lo más terrible que nos pueda suceder, yo creo, de olvidarnos de la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. Qué terrible tener un Dios infiel que no permanece en sus promesas. Y pensó, yo creo, que Dios no podía seguir siendo fiel en el futuro. Va y se esconde porque él no sabía lo que estaba pasando. Asumió que nada estaba pasando, que Dios le había dado la espalda y Dios no estaba ya más ahí. Cuando perdemos de vista la fidelidad de Dios, hermanos, en el pasado, difícilmente pensaremos que Dios será fiel en el futuro. Y el miedo nos puede llevar a lugares que no tienen nada que ver con el destino de Dios en tu vida. ¿Cómo lo recordaremos en nuestro pasado? Así como lo recordemos, lo vamos a ver en el futuro. ¿Sabes por qué las circunstancias nos ponen en un estado de depresión o frustración? Anticipamos el futuro sin pensar en la fidelidad de Dios, que Él ha sido fiel en el pasado o su actividad fuera del escenario. Aunque no veas a Dios y aunque no lo sientas, Dios está presente y Dios está actuando, Dios está trabajando. Ahora, a veces no lo sabemos, no tenemos que saberlo. A veces ese es nuestro problema también. Queremos saber qué está haciendo Dios constantemente. Recuerde que no debemos caminar por vista, debemos caminar por fe. Cuando el futuro es incierto, tan solo recuerda, hermano, hermana, cuando tu futuro es incierto, recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. Al mirar hacia el futuro, quizás piensas que es terrible, que es tenebroso. He escuchado personas estos días que están sumamente asustadas, y dicen que ¿qué va a pasar? Tienen miedo y temor hacia el día de mañana. Tu Dios es grande, mi Dios es grande.
es el Dios de la Biblia. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el mismo que tenemos nosotros hoy. Él es fiel, 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 fiel. Conócelo como un Dios fiel. Hay cosas que fácilmente hemos olvidado. Hay que recordarlas. Recuerda cómo Dios ha estado a tu lado. Cuando ponemos la incertidumbre del futuro en el contexto de su fidelidad en el pasado y la promesa fijándolas hacia el futuro, podemos experimentar el descanso. Piensa en detalle sobre lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios ha sido grande. Hermano, hermana, en un poco más de 30 años de ministerio en el pastorado, hemos visto la mano de Dios. Tenemos mucho que recordar. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Él ha extendido su mano. En momentos de un sol radiante, de un cielo azul, hemos visto la mano de Dios moverse, pero también en medio de la oscuridad, en medio de la noche, en medio de momentos en los cuales no sabes qué va a pasar. Pero Dios ha estado ahí. Y te voy a decir que ha habido momentos en los cuales hemos estado como Elías también, escondidos en una cueva, asustados. Pero Dios, con un viento apacible, ha hablado a nuestras vidas y con amor nos dice: ¿qué haces aquí? Sal de aquí. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Busque todos esos pasajes en la Biblia que hablan de la fidelidad de Dios. Búsquelos, léalos y gócese. Confíe en el Señor. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego, cuyas aguas nunca faltan. Dios es fiel. Adore y exalte la fidelidad de Dios. No se quede estancado. Salga de la cueva. Levántese de ese arbusto donde se ha sentado para morirse espiritualmente. Salga de ahí. Dios tiene planes, Él está trabajando, Él está haciendo cosas maravillosas. Y usted es invitado, somos invitados, tenemos el privilegio de participar en este tiempo de pandemia en las cosas en las que Dios está trabajando. Démosle la gloria al Señor. Oremos. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por guiarnos y sostenernos con tu mano gloriosa, con el poder tuyo, Señor. Bendice a mi hermano y mi hermana que quizás está pasando por un momento difícil, pero Señor, su problema no es más grande que tú. Tú eres grande y poderoso. Eres nuestro Dios. Eres nuestro Padre. Señor, somos tus hijos, oh Dios. Guíanos en el camino de la rectitud y permite que nuestra confianza en ti crezca. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.